Y nosotros ya estamos aquí, lo tengo que leer, les pido disculpas porque es largo. Tomás Orduna es jefe de la Unidad de Medicina Tropical y Medicina del Viajero del Hospital Muniz de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un hospital de referencia en la materia, naturalmente. Gracias por haber venido. Un gustazo, un gusto. Doctor, ¿hasta dónde va a llegar esto, por lo menos en nuestro país? Lo pregunto desde el punto de vista de que el resto del mundo da la sensación que no lo ha podido controlar. Israel está evaluando impedir la entrada de extranjeros a su país. Digamos, parece una situación bastante crítica. Sí, yo creo que el ejemplo que tenemos en principio como lugar en este momento focal es Italia. Italia rápidamente, a la primera semana de haber comenzado con un salto de 7 a 200 casos en 4 o 5 días, comienzan una cuarentena inicial de 50.000 personas, pero en ese momento la tasa de transmisión autóctona evidentemente ya había superado esa pequeña región de la Lombardía, porque en el correr de 4 semanas más estamos hablando de casi 8.000 pacientes diagnosticados en Italia, a lo que se le suma particularmente una letalidad que es la más elevada en este momento en cuanto a promedio, porque llega al 5% en Italia, razones que todavía no tenemos claro por qué Italia, que país del primer mundo, probablemente alguna cuestión como la pirámide demográfica, mayor cantidad de gente que supera los 70 años de edad, digamos, algunas razones que se están investigando, pero el modelo de Italia muestra que hoy no, comenzaron la semana pasada con el tema de cierre de escuelas y universidades y esto ha progresado hasta el mes de abril. Esto es prácticamente un mes más. Van a seguir con un férreo intento de frenarlo parecido al modelo de China, pero sabiendo que es imposible hacer lo mismo que hizo China. Y China, digamos, fue un bloqueo único en la historia de la humanidad en cuanto a cuarentena, 50 millones de personas. Y hoy han tenido solo 40 casos. Eso muestra que China prácticamente ha logrado, no puede aflojarle, pero prácticamente ha logrado que ya no haya transmisión. 40 personas para 1.500 millones de habitantes, indudablemente es muy poco. Claro. ¿Qué podemos esperar nosotros? Muchas personas vemos o decimos, porque nos parece que es un buen ejemplo para todos los que vivimos 2009, la influenza H1N1 que bajó desde México, ¿no? La gripe A que bajó desde México, cómo se intentó al comienzo en esta etapa, como llamamos, de contención, tratar de detectar cada caso que está ingresando. Hoy tuvimos 3 más, entonces detectar a los contactos para ir haciendo ese bloqueo, sabiendo que en algún momento se cuela. Esto es, hay endijas por las cuales se cuelan, comienza a haber después algún caso autóctono en cualquier lugar del país, y ahí una vez que empieza a circular, sobre todo tomando en cuenta que nos viene por delante el otoño, el invierno, las mejores temperaturas y épocas para transmisión de patología respiratoria, entonces vamos a tener unos meses por delante que estar luchando contra un virus que tiene una excelente capacidad de transmisión interhumana, que sobre todo eso se ve reflejado después cuando en invierno o en otoño estamos todos un poco más agrupados, amuchados diría, y teniendo que vigilar fuertemente a los pacientes infectados mayores de 65 o 70 años, porque ahí en esas 2 décadas que siguen hacia adelante, 2 décadas y media, es donde se ha concentrado más del 95% de las personas que fallecieron. Infectados hay pocos infectados de menos de 20 años. Causas, razones, muchos signos de pregunta. Después empieza de los 20 para arriba a haber infectados, pero los muertos están en esas últimas 2 décadas y media promedio de la vida. Así que esto es lo que nos puede ocurrir. El ejemplo de Italia, la dispersión. Alemania hoy comenzó con la prohibición de reuniones de más de 1.000 personas. Ellos ya tienen 1.000 casos, ya tienen circulación autóctona. España está teniendo un serio problema con 4 focos, un solo funeral. En Italia ahora se prohibieron los funerales, se prohibieron todas las actividades sociales, incluyendo estas tan importantes, lo que implica despedir a un deudo, ¿no? Pero esto se prohibió. En España, un solo funeral en Vitoria, capital política del País Vasco, hubo 60 contagiados en un funeral. 60 contagiados, que claro. Un funeral, ¿cuánto dura? 4 o 6 horas, digamos, una cosa claro. Así, 60 contagiados. ¿Podemos esperar, perdón, pero me surgió la duda a partir de esto, que Argentina tome medidas de esta naturaleza
previo a la propagación del virus, es decir, me refiero evitar este tipo de situaciones, a lo mejor, no sé si poner a la ciudad de Buenos Aires en cuarentena, yo estoy tratando de subirme a algunos ejemplos a nivel global, teniendo en cuenta que los países han hecho esto una vez que el virus se propagó, tal vez anticiparse eso, o me estoy yendo demasiado lejos. Que ni siquiera se propagó con tanto número. Hablar de 1000 casos en Alemania detectados para un país de 70 millones de habitantes tampoco es que es un gran número, pero empieza a haber pequeños focos de transmisión autóctona, que por ahí cada uno de esos focos tiene 20, 30 personas a partir de uno, pero en dispersión dentro del territorio. Para pensar qué hacer, hay una cosa, porque hay muchas presiones de diferentes protagonistas, digamos, de lo que hace a salud pública, diferentes opiniones. Yo creo que una de las cosas que quedó claro en las últimas 2 charlas del día viernes y del día lunes, donde estuvo el Ministerio de Salud de Nación, de Ciudad, etcétera, las sociedades científicas es, primero se está trabajando algo que es muy dinámico, segundo se trata de prever, pero no podemos, algunas voces dijeron ¿por qué no cerramos ya escuelas, por qué no cerramos todas las actividades de nuestro país? No tuvimos ningún caso de transmisión autóctona, claro. Tiene que ser paulatino, igual, ¿no? ¿Cómo? Al caer, digo. Probablemente, Iván, pero no podemos adelantarnos tanto, porque si no paramos, tenemos serios problemas económicos en el mundo, ¿verdad? Ustedes lo saben 1000 veces mejor que yo. Doctor, hay muchas dudas sobre cómo se manejó el caso del señor que falleció con coronavirus en el hospital Argerich. ¿Usted tiene información sobre eso? ¿Dudas en qué sentido? Porque es un paciente con 4 comorbilidades, es decir, tenía 4 cosas de base que a los 64, 65 años ponen a una persona con un riesgo aumentadísimo. En influenza lo hemos visto, en gripe históricamente. Diabético, con patología pulmonar crónica, insuficiencia renal e hipertenso. Con eso uno pone un virus que estamos viendo que en las décadas últimas de la vida es donde golpea, evidentemente era un paciente que podía complicar. No sé hasta dónde, yo no sé el manejo interno, pero estuvo en una de las mejores terapias intensivas de nuestro país. Quiero recordarles que fue la terapia de Presidencia de Nación durante 8 años. ¿Cuánto tiempo más el sistema público o el sistema de salud en general de la Argentina puede tolerar internaciones de los casos que den positivo de coronavirus? Porque en algún momento... hay 2 etapas, claro, está buena la pregunta, porque hay una etapa que es intentar internar, no tanto por el cuadro clínico, por supuesto, el que lo necesita, el que necesita un respirador, terapia tiene que ir, pero otros es para hacer un buen aislamiento. Claro. Ahora esto tarde o temprano comienza a desbordar seguramente, claro. Y los únicos que van a quedar son aquellos que necesiten estar internados, los que no van a tener que ir con pautas domiciliarias de cómo lograr no transmitir a su familia, tiene que ver desde estar con la menor cantidad posible dentro de la vivienda, solo el grupo familiar, no recibir visitas, el control continuo, por ejemplo, no sé si Francia o Alemania ya comenzaron con un control diario telefónico de las personas, o sea, hay que poner gente que se dedique a llamar a esas personas que están en la casa con pautas de alarma. Entonces sí, tarde o temprano los sistemas de salud, gripe H1N1 del 2009 fue un ejemplo claro. Al comienzo vamos todos, después solamente los seleccionados. Ahora, doctor, ¿qué se sabe del coronavirus más allá de la forma de transmisión, cómo ataca y demás? ¿Qué se sabe? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su mutación? Bueno, la mayor parte de estos virus sabemos que vienen de animales. El tema está que mientras están en animales sin capacidad para el humano no hay problema, es una patología como pasa con la gripe aviar de las aves. Después viene un momento en que van teniendo algunos cambios genéticos que les permiten cada tanto empezar a puentear e infectar a alguien que esté en contacto. Lo de los mercados en China es histórico como fuente de contagio de gripe aviar. En este caso, aparentemente fue un lugar de expansión. Sin embargo, el primer caso detectado en China, cuando se hace toda la secuencia hacia atrás en el mes de diciembre, no había estado en el mercado de Wuhan. Quizás estuvo con alguien que sí había estado en el mercado. Entonces, a partir de esto que es la mejor capacidad de animal hacia humano, viene lo peor, cuando es humano-humano. Cuando el virus logra tener las mutaciones que le permiten una fácil transmisión entre humanos. Yo ya no necesito a los animales y empieza a circular entre nosotros. ¿Está mutando? Digamos, mutando en ese sentido. Desde el de China al que pueda tener infectado un paciente acá en Argentina que viajó Los virus mutan todo el tiempo y eso nos permite a la gente que hace virología y que hace
lo que son los árboles genealógicos de los virus, le permite saber después dónde se originó este determinado virus que yo puedo tener o que usted puede tener. Esto lo vemos cuando se habla de sarampión y se dice, no, está ligado con el sarampión europeo de 8. O sea, uno puede ir sabiendo, hay pequeños cambios, que en general esos pequeños cambios no cambian lo que producen, la patología, la virulencia, hasta que a veces sí lo logran. Por ahí hay algunas notas sobre si hubo 2 circulaciones diferentes en China, pero en este momento estamos tan invadidos de información que sale en revistas de primer orden a nivel médico, sí, pero no hay... Estamos prácticamente en 200 publicaciones en menos de 2 meses. 200 publicaciones, es inabordable prácticamente para nosotros el seguimiento de revistas serias. No quiero ni mencionar todo lo que hay por afuera. Doctor, ¿y cuál es el ciclo que tiene la enfermedad? E imagino también el ciclo que enfrentan los países, ¿no? Teniendo en cuenta que, una persona que está infectada con el virus tiene un momento donde lo afecta mucho y después empieza una recuperación. Esa persona tiene que estar en cuarentena, inicialmente sí, porque después, hoy sabemos que podemos hacer el estudio para saber que a la persona que está infectada la podemos liberar. A partir que no tiene fiebre, alrededor de los 2 o 3 días se hace un hisopado famoso, nasal, orofaringeo, para ver si tiene virus presente. Si lo tiene, espero 24 o 48 horas, se lo repetimos. No lo tiene más, repito de nuevo, 2 veces seguidas no tiene, lo mando a casa. Esto es en esta primera etapa de contención. Imaginemos después 8.000 italianos con esto, es imposible hacer ese seguimiento. Claro. Esto es, al comienzo hay una estrategia y después la estrategia es directamente, más o menos con el conocimiento que una persona puede excretar virus hasta 2 semanas, el máximo que se ha visto, por lo menos de lo publicado, promedio 8 o 10 días, yo entonces tengo que enviar a esa persona o dejarla en la casa si nunca se internó, no menos de 2 semanas sería el promedio después que comenzó el cuadro clínico para decir, bueno, ahora anda a trabajar, movete en la verdulería. Pero en el ciclo, digamos, donde entra en un país, por ejemplo en la Argentina, cuando ingresa... ¿Cómo va a ser la curva nuestra? ¿Cómo es la curva? Y nosotros tenemos esto del invierno por delante, entonces históricamente julio, la primera quincena de julio es el máximo de casos de gripe estacional, la gripe de todos los años, que incluye la gripe A, por supuesto, ahora, es en la primera quincena de julio. Tenemos que pensar que más o menos para esa época todos los virus respiratorios, mes de julio es el epicentro, como lo es marzo para el tema de dengue, bueno, julio es para el tema de los respiratorios, corriéndose un poquitito más menos, y después recién comienza a declinar hasta entrada de la primavera. Entonces estamos hablando de acá 6 meses por delante. Doctor, la última... Me río porque hay algunos amigos que dicen que es difícil para un hipocondríaco como vos entrevistar a un especialista. Claro. Lo cual es cierto, yo estoy transpirando con esta situación, pero usted decía que la letalidad, el 95% involucra a adultos mayores. Sí, mayores de 70. Mayores de 70. ¿Cuál es, primero, cuáles son los otros colectivos de vulnerabilidad, si es que están detectados, tal vez no los están? Y segundo, ¿qué pueden hacer los adultos que nos están mirando para evitar, o por lo menos para achicar la posibilidad de contagio, ¿no? Ya esto como una suerte de servicio a la comunidad. Sí, bueno, vamos por la última parte. ¿Qué se puede hacer? Es lo que todos tenemos que hacer. Es incrementar nuestra higiene de manos sin llegar a ser Jack Nicholson, digamos, de obsesividad, pero tiene que ir camino hacia eso. Yo tengo que garantizar que lavo mis manos, que las lavo, y si no tengo agua y jabón, que es excelente el agua y jabón, porque no hace falta estar todo el tiempo con alcohol en gel. Pero digo, o uso agua y jabón, o, digamos, el muleto es poder usar alcohol en gel, que vino también. Necesito que me lo cuantifique. ¿Una vez por hora, una vez cada media hora, una vez cada 2 horas? Depende de lo que hice. Yo anduve en transporte público. Bueno, lo otro es, mientras aparte me lavo las manos, evito con mis manos, cuando no están recién lavadas, tocarme el rostro. Porque la mucosa de los ojos, la mucosa de la nariz y la mucosa de la boca es por donde entra el virus. Entonces, primera cosa, no me toco el rostro si no tengo las manos recién limpias, y cada vez que llego a mi casa, salí del transporte público, vuelvo del almacén, vuelvo del trabajo, estoy en el trabajo, voy a ir a comer, me lavo las manos, higiénicamente me alimento, me lavo las manos de nuevo. Dejo de tocar la computadora, que ya la tocan 20 personas porque es común, entonces antes de ir a comer me lavo las manos. Tengo que empezar a hacer eso. Y lo que ya sabemos, que es la etiqueta de la tos y del estornudo,
que lo abandonamos por momentos. Del 2009, cuando aprendimos que era Sí. tan importante, después lo abandonamos y volvimos a toser la mano, a estornudar la mano. Con respecto al grupo de gerontes o adultos mayores, como se dice, hay mucha preocupación en todo el mundo. En España se están viendo qué estrategias se van a tomar, habida cuenta que tienen un importante número de personas mayores de 70 años en geriátricos. Lo hablamos esto la semana pasada nosotros acá y ya se está pensando a ver cómo se va a impedir de alguna manera que haya un intercambio con mucha gente de la afuera de los geriátricos, o sea, cómo optimizar todo lo que es la higiene interna. En principio, por ahora, el contacto entre las personas, pero ¿hasta cuándo? ¿Dentro de un geriátrico, por ejemplo, o dentro de una casa donde hay un adulto mayor, sabiendo que es un paciente potencialmente target de la parte más grave de esta enfermedad? Prohibir las visitas. En España ya se empezaron ahora a prohibir las visitas a los geriátricos y si ingresa un familiar, porque también hay un problema psicoafectivo, a una persona de edad que está en un geriátrico, impedirle que las 2 o 3 familiares que lo van a visitar no lo puedan visitar. Pero entonces tendrán que ir con recaudo estas personas también para evitar contagiarlo y donde la higiene es la base fundamental. Doctor, tengo que cerrar y ¿Cómo no? infelizmente creo que no va a ser la última vez que nos veamos. No, lamentablemente, bueno, Lamentablemente. es así, tenemos para un rato. Pero hay cosas que tenemos que hacer. Como esta La que comentó nuestra, recién. claro, es fundamental. Gracias, por No, haber un venido. gusto.